La semana pasada estuvimos hablando de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? De cómo eran o cómo será, que allí no habrá nada impuro, no habrá pecado, que del trono de Dios saldrá un río parecido, como dice Ezequiel también, ¿verdad? Que de la casa, debajo de la puerta, de la casa del trono salía un río, donde ese río habrá árboles frutales. Y en esta Nueva Jerusalén, que estuvimos hablando del capítulo 21, decíamos que, bueno, el Señor la presentaba como un cuadrado, ¿no? Que era lo mismo de alta que de ancha que de larga. Las 12 puertas estaban escritas los nombres de quién, ¿os acordáis? De los apóstoles. Y los fundamentos estaban escritos ¿cuál? ¿Los nombres de qué? ¿No eran de las 12 tribus? Las 12 tribus, ¿verdad? Que representan la plenitud, o sea, desde que Dios llamó a su pueblo a través de Abraham, ¿verdad? Y después a él le dijo que de él iba a salir una gran descendencia innumerable. Dice, si puedes contar las arenas del mar, de la playa, o las estrellas de los cielos, entonces sabrás cuánta será tu descendencia. Pues fíjate, yo no sé si has ido alguna vez a la playa, me imagino que sí, si te has parado a contar los granitos de arena que había. Echa cuenta y bueno, pues más o menos. Porque en Abraham fue la promesa, pero en su nieto Jacob fue donde ahí, digamos que nació el pueblo de Dios. Por eso le quitó el nombre y le dijo, ya no te llamarás más Jacob. Jacob significa usurpador, aprovechado, sinvergüenza y otras muchas cosas. Engañador. Y le puso el nombre, ¿qué nombre le puso? Que no me acuerdo yo ahora. Israel. Israel. Ahí nació. Israel, que es el pueblo de Dios, ¿verdad? Ese pueblo escogido, que Dios escogió para él, y del cual descendemos nosotros espiritualmente. Porque nosotros hemos nacido en Cristo, hemos sido injertados en Cristo Jesús, así que nosotros venimos de esa línea. Y ya en el capítulo 22 de Apocalipsis, aquí vamos a ver, ¿verdad?, el final de este tremendo libro, donde hemos visto, empieza dando mensajes a la iglesia, exhortándola, alabándola también, pero casi a todas tiene algo que decir que deben de corregir, ¿verdad? Yo no sé si el Señor tendría que decirnos a nosotros algo, si en algo nos tendría que corregir. ¿Tú qué crees? A todas ellas, ¿verdad?, tiene un mensaje, pero hay una cosa buena que ahí también podemos ver: a Dios no se le escapa nada, todos los detalles. Él sabe lo bueno y lo malo, lo mucho y lo poco que hemos hecho. Y a cada iglesia, ¿verdad?, pues la da el mensaje, la aconseja, la anima, o la exhorta, o la pone, mira que tú dices que te crees rica, pero eres miserable, eres pobre. Mira a ver si compras oro, ¿verdad? A otra le dice que mira a ver si compras colirio para que se lave los ojos.
¿Para qué sería? ¿Para qué? Esta iglesia, ¿para qué se tendría que lavar los ojos? ¿Para ver qué? Porque a veces nosotros por la mañana nos lavamos los ojos para quitarnos las legañas, ¿no? Pues yo creo que también era eso, para quitarnos las legañas, para ver con los ojos del Espíritu. No son los ojos de naturales, sino los ojos de la fe los que a veces tienen que ser lavados para poder ver, porque viendo entonces entendemos las cosas de Dios, ¿verdad? Y bueno, después veíamos los preparativos, ¿verdad?, para los juicios y los tremendos juicios que Dios mandó a la tierra, ¿verdad? Para, primero, en dos direcciones. Uno, para corregir al hombre, para el juicio suyo, para castigarlo, porque la maldad del pecado llegó hasta los cielos, pero también dándole la oportunidad de arrepentimiento. Y entendíamos que posiblemente en esos tiempos muchos, ¿verdad?, se hayan arrepentido. Antes de eso veíamos que antes de que los juicios sean derramados sobre la tierra, sucedió algo tremendo que tiene que ver con la iglesia. ¿Te acuerdas el qué? El arrebatamiento. Ese será el evento que impactará el mundo, ¿verdad? Porque en esa venida Cristo vendrá, pero no a la tierra, vendrá a las nubes. No lo verá el mundo, ni nosotros tampoco. Solamente le escucharemos. Aquellos que estén despiertos serán atraídos. No es que veremos su llamada. Sin embargo, en la segunda venida, en esta que vamos a leer, la venida de Cristo, ¿verdad?, o la que hemos visto, la semana pasada, cuando Él intervino, o sea, el arrebatamiento, los juicios, y después Dios interviene personalmente con la novia, con todo su pueblo que ha sido rescatado, con los mártires. ¿Para qué? ¿Se acordáis? Él vino para ¿qué? La famosa guerra de Armagedón, para poner paz a la tierra y proteger el remanente de Israel. Él vino para atar a Satanás y a todos sus aliados y echarlos al infierno. Y Él vino en esa venida para establecer su reino, su trono. ¿En dónde? En la tierra. ¿Pero dónde? En Jerusalén. ¿Y por qué en Jerusalén y no en Damasco? ¿Cómo? Es porque ahí Jerusalén es la ciudad escogida por Dios, pero es porque también ahí Salomón fue donde le construyó el templo. Hasta entonces el templo de Dios había sido de tela, de carpas, ¿no? De tiendas, como las queramos llamar. Y ese fue el primer templo que Él construyó de piedra, o sea, tal y como Dios había ordenado que se debería construir. Ese templo fue derrumbado, destruido, ¿verdad? Pero, y ahí donde ese templo estaba construido, hoy existe una mezquita. Esa mezquita tiene que desaparecer y tendrá que levantarse el nuevo templo, donde primeramente el anticristo se sentará y como el Mesías, ¿no?, engañando al mundo. Todo eso, ese sería el lugar desde donde el Señor se sentaría y gobernaría el milenio, ¿verdad? Y después del milenio, ¿os acordáis qué es lo que sucede cuando justo termina el milenio?
hay algo también importante que sucede. Satanás será suelto para probar a las personas que en ese tiempo hayan vivido, ¿verdad? Y entonces ya estamos en el capítulo 21, donde después, bueno, exhorta, entre otras cosas, quienes estarán y quienes no. Está el juicio del gran trono blanco, o sea, en este juicio, ¿qué sucederá? Este será el juicio final, donde ahí todo ser humano, desde Adán y Eva hasta el último gato, tendrán que, bueno, gatos no porque no es persona, pero hasta el último ser que haya nacido, tendrá que pasar delante del trono. El problema es que los que pasen delante del trono lo van a tener crudo, muchos de ellos. Porque aquellos que hayan tenido el conocimiento, o sea, se les haya predicado el Evangelio, esos no van a tener excusa. Aquellos que nunca han escuchado el Evangelio, esos serán pesados, sus obras por su conocimiento, o sea, su actitud según su conocimiento. Pero aquellos que han escuchado el Evangelio, por eso cada vez que tú predicas a alguien, Eclesiastés dice que echa tu pan a las aguas que no volverá vacía, volverá a ti. ¿Qué pasa cuando nosotros evangelizamos a alguien? Algo sucede. Esa persona o es salva o es condenada. Para esa persona es el día clave de su vida, para suerte o desgracia. Esa persona nunca más podrá, el día de este juicio, no podrá decir delante de Dios: es que yo no supe. Entonces su vida pasará como una película y ahí entras tú en esa película. Y Dios dirá: mira, este te habló de mi amor, pero tú te diste media vuelta. A los que no creyeron, por no creer, ya han sido condenados, dice Juan 3:18, si no me equivoco, 17. A los que creen son salvos, pero a los que no creyeron, en Deuteronomio ese Señor dice: hoy pongo delante de ustedes la vida y la muerte, escojan. Ahí no vale un poco sí, un poco no, o con o contra, o por o sin. O estoy con el Señor o estoy contra el Señor. No vale decir: no, bueno, yo creo. Bueno, los demonios también creen. Sino lo que tenemos que decir: yo acepto, yo reconozco. Y cuando una persona acepta, ayer en la célula decíamos que preguntamos y decíamos: ¿qué significa ser Señor? ¿O qué significa ser siervo? Si nosotros vamos al significado concreto de la palabra, porque hoy siervo es un criado, es un empleado, pero es que ese siervo lo que quiere decir es esclavo. No es lo mismo el siervo de hoy que el siervo de aquellos tiempos. Entonces nosotros somos siervos de Jesucristo, o sea, esclavos de Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos ha comprado, no nos pertenecemos a nosotros mismos. Luego, un cristiano no es dueño de sus propias decisiones, sino de las del Señor. Ese sería el verdadero cristiano. No. No tengas miedo, no voy a preguntar cuántos cristianos hay aquí. Pero si nosotros decimos que estamos en Cristo, que somos nuevas criaturas, significa que estamos a su servicio. Por eso, yo muchas veces me pregunto: ¿qué pasa con estos cristianos a medias tintas? Yo creo que no van a ser aceptados por Dios, porque ellos son el Señor de sus vidas.
Cuando yo sé que tengo que hacer algo y no lo hago porque no me place, o porque no me da la gana, o porque no tengo ganas, o porque he entendido que esto es más importante que esto otro, lo que me ha mandado el Señor, estoy siendo yo el Señor. Le estoy diciendo: Señor, apártate, que aquí ahora, en este tiempo, en este momento, en este día, mando yo. Y aunque sé que, pero esto me gusta más, o me apetece más, o lo siento más. Entonces, nosotros, ese día del gran juicio, regresemos al trono blanco, la iglesia estará detrás del trono, y los que pasen por delante del trono serán todos aquellos que han de ser juzgados, ¿verdad? Aquellos que no han aceptado a Cristo porque lo ignoraron, nunca se les informó, no llegó a ellos la palabra. Hay mucha gente de esta, ¿verdad? Yo tengo mi abuelo, me acuerdo de niño, dormía muchas veces con él, y cuando antes de dormirse, él hacía sus oraciones. Me acuerdo de niño que él decía, bueno, pedía a Dios, pedía a San Isidro, pedía a la Virgen no sé qué, y a mí me encomendaba a la Virgen no sé qué para que cuidase de mí, no le molestase en la noche. Eso es lo que le preocupaba a mi abuelo, que yo no le molestara, porque yo doy muchas vueltas en la cama. Entonces, ese era su conocimiento. ¿Será salvo creyendo en Dios como creía y creyendo en todo eso? No, según la Biblia. Él nunca llegó a ser un hijo de Dios, por mucho que él creyese. Porque para ser hecho un hijo de Dios hay que nacer de nuevo, cosa que él no hizo. Ahora bien, ¿será condenado? Creo que tampoco. Entonces, ¿dónde se queda? Si no es salvo ni es condenado, yo pienso que él, como cientos de miles y millones de personas, están en ese lugar de espera para el juicio blanco, donde ahí se pesarán el conocimiento y las obras. Y ahí serán juzgados. Pero qué bueno que tú y yo ya hemos pasado por ese juicio, ¿o no? Todos, porque Cristo ha pagado el precio. Entonces nosotros hemos pasado por ahí. No ha sido juzgado, pero la ley, el pecado fue juzgado en la cruz. Y yo me he puesto debajo de la cruz y he tomado ese sacrificio, lo he recibido, me he arrepentido, entonces he sido juzgado en la cruz, porque en la cruz he muerto. Por eso Él tiene el señorío sobre mi vida, y cuando yo no actúo, estoy en rebeldía. Hemos sido justificados, la deuda del pecado ha sido pagada. Entonces estamos absueltos. No tenemos deudas para con Dios. Ahora bien, cada vez que yo desobedezco al señorío de Cristo, estoy haciendo pecados nuevos. No los pecados viejos, esos ya están olvidados. Los que yo hice antes de arrepentirme, esos ya no existen. El Señor les echó en el mar del olvido, no existen, como que nunca existieron. El problema son los pecados de hoy, los que he cometido hoy. ¿Cuántos han pecado hoy? No me lo digas. ¿Habrá día que no peques? No se lo digas al vecino. Todos pecamos, ¿verdad? En el 21 también veíamos ese nuevo cielo y esa nueva tierra, ¿verdad? La nueva Jerusalén, que ya hablamos al principio. Bien, pues entramos en el capítulo 22. Termina el 21 diciendo, voy a leer desde el 25. Dice: sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación, mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida
del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá maldición, y el trono de Dios y el del Cordero estará en ella, y sus siervos les servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. O sea, el resplandor, ¿verdad?, de Dios será quien ilumine. No habrá noche, no habrá día, bueno, será todo un día. Es que la noche no existirá, porque no existirán los astros, o sea, este sistema solar que ahora tenemos no será necesario, porque la gloria de Dios será Él, el mismo resplandor y el mismo sustento. El río del agua de la vida procede de Dios, o sea, del trono. No sé si os recuerda algo esto, el árbol de la vida. Este árbol de la vida que crece en la orilla del río, del jardín, ¿verdad?, del Edén, del paraíso. Y el Señor allí, fíjate el contraste, allí el Señor coloca un ángel para que nadie coma y viva para siempre. Sin embargo, aquí el Señor pone el árbol para que todos coman y vivan para siempre. Bien, nos dice también que allí no habrá pecado. Hemos leído hasta el 5. Aquí, por ejemplo, de nuevo en el trono de Dios y del Cordero, pues hay un solo trono para los dos. ¿Por qué? Manifiesta el ministerio de la idea del Señor es uno, sin embargo, están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es un solo trono. Uno se sentó en el medio, otro se sentó donde se pone el brazo derecho y otro se sienta donde se pone el brazo izquierdo. ¿Te lo imaginas así? No, los tres son uno. ¿Y cómo poner a las tres personas en una? Sale de nuestra mente. No somos capaces de concebirlo. Por eso, cuando Pablo dice, he visto cosas que no me es dado dar, porque son inaccesibles para el hombre. No lo entenderíamos. Está fuera. Cuando estemos con él ya será, le veremos cara a cara. Lo vamos a leer. Ahí ya no habrá nada oculto, porque ahí tendremos su mente, su espíritu. Estaremos con él. Aunque no tendremos, no seremos, se supone que nosotros no vamos a ser, ¿cómo explicar esto? Hechos de la misma pasta que Dios, ¿no? Pero sí tendremos un cuerpo glorificado, semejante al de Jesús, ¿verdad? Y en ese cuerpo nos moveremos y actuaremos. Y bueno, la presencia de Dios. El problema es que no es que Dios por su esplendor nos quema y nos mata. No. Yo al principio también pensaba esto. No sé si alguno de vosotros habéis alguna vez imaginado esto, ¿no? Que bueno, Dios dice que luce 7 veces como el sol en su esplendor. O sea, cuando más poder tiene el sol, multiplicado por 7. Pues imagínate, si tú haces unos segundos, pones los ojos fijos al sol, te les quema,
te quedas ciego. Imagínate 7 veces más. Nos achicharraría, ¿no? Pero no es eso como actúa Dios para con nosotros, sino que su santidad, a causa de nuestra pecaminosidad, es lo que nos destruiría. Porque aunque ahora somos santos, estamos dentro de dentro de un cuerpo corrupto, pecaminoso, malo. Dirá al que está a tu lado, malo. Arrepiéntete. Hay cristianos que creen porque que son cristianos ya son buenos. Y de las cosas viejas pasaron, ya todas son hechas nuevas. Pero yo veo que todavía muchos de nosotros, ¿verdad? La cabra tira al monte. ¿O no? Pero tenemos el Espíritu de Dios que nos da poder, amor y dominio propio para coger a esa cabra y decirle: tú te quedas aquí, nada del monte. ¿O no? Pero la carne todavía tira, ¿o no? A mí no me digas que a ti no te gusta pecar. Porque no he traído el descorchador, si no abríamos la tapa de aquí atrás a ver lo que sale y bueno, nos vamos a quedar sorprendidos cuando estemos con el Señor. Yo creo que el día que estemos delante de Dios nos vamos a poner rojos, colorados, amarillos, verdes, azules, negros, blancos, de todos los colores. Porque cada pensamiento, cada mentira, quedamos ahí. Menos mala la misericordia grandiosa de Dios, que se apiada de nosotros, ¿verdad? Y la gloriosa y magnífica sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de toda impiedad, nos tiene de pies, nos mantiene firmes, y aquí estamos. Como antes decía Rocío, tratando de, como dice también el apóstol Pablo, no es que lo haya alcanzado, pero esa es mi meta, ser igual a Cristo. Estamos perfeccionándonos. Amén. En los versos 6 en adelante, 6 y 7 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que es necesario que sean hechas pronto. He aquí, vengo pronto. Aquí pone presto. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. A Juan se le dice de nuevo en Apocalipsis que lo que acaba de ver es fiel y verdadero. El Señor nos dice: bendito el que escucha las palabras de esta profecía. ¿Os acordáis en una ocasión a una mujer que le dijo algo similar? ¿Se acordáis? No hace mucho hemos hablado un día. ¿Se acordáis que en una ocasión una mujer le dijo a Jesús: bendito los pechos que te dieron, que te amamantaron? Y él dice: más bendito es aquel que escucha y obedece la palabra. Y aquí de nuevo nos dice: bendito el que escucha las palabras escritas en esta profecía, porque Apocalipsis es una profecía, es todo profético, todavía no ha sucedido. En los versos 8 y 9, o del 8 y 9, sí: yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas, y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y él me dijo: mira, no lo hagas,
porque yo soy siervo contigo y con tus hermanos los profetas y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Bien así, ¿no? Sí, es correcta la traducción. Esta es la segunda vez que Juan dice esto, en el verso 19:10 también, ¿no? Y vuelve a ser de nuevo reprendido por el ángel. El hombre tiene esta tendencia, muchas veces lo hemos hablado aquí, tenemos la tendencia, ¿verdad?, de cuando alguien nos muestra algo sobrenatural, tenemos esa tendencia a idolatrarlo. ¿O no? ¡Wow! ¡Qué revelación! ¿No? Y nos admiramos de la persona y a veces no nos damos cuenta que esa persona simplemente tiene eso porque Dios en ese momento se lo ha dado, no porque sea diferente o sea más importante. De hecho, muchas veces nosotros corremos como locos detrás de determinados ministerios. No es malo, porque hay hay personas que Dios les ha dado un ministerio, a otros otro, no todos tienen todo, ¿verdad? O algunos tienen todo, sino que cada uno Dios nos da una cosa y nos podemos enriquecer mutuamente. Ahora bien, cuidado donde miramos, porque idolatrar a una persona o caer en idolatría no es simplemente postrarte. Juan se postró y le tuvo que reprender el ángel, ¿verdad? Pero es que nosotros muchas veces nos postramos psicológicamente o mentalmente delante de determinados ministerios. Incluso ha habido ministerios que por circunstancias han dicho aberraciones y las hemos tomado por buenas porque lo dijo fulanito. No, se puede confundir, se puede equivocar o incluso se puede desviar. ¿Cuántos ministerios tremendos? Jimmy Swaggart, ese, yo no sé si le habéis escuchado predicar. Tremendo predicador. Eso es una ametralladora hablando, pero una ametralladora que te envuelve, da tal forma que bueno, subió como la espuma, y según subió así cayó. Y aún habiendo caído, algunas personas criticaron a aquellos que le pusieron en disciplina, porque él cayó en problemas sexuales, en adulterio, aún siendo predicador. Y a veces uno se pregunta, bueno, Señor, ¿y cómo es que estos tremendos hombres o mujeres de Dios caen tan bajo? Esto es mío personal, esto es mío personal. Yo pienso que para que el resto nos demos cuenta que son hombres, ni más ni menos. Y como hombres, cuando Dios quita su especial protección, tropiezan como el que más. Y esto impide, por ejemplo, en este hombre, en Jimmy Swaggart, el que él cayese así, ha impedido que cientos de cristianos caigan en el pecado de la idolatría. Cuidado. Yo analizo todo esto. Es cierto, y cómo Dios ha permitido que Satanás le tiente a este hombre de esta forma y caiga así, posiblemente para impedir que él se sienta como un Dios, pero también para que cientos de hijos suyos no vayan detrás del hombre, sino vayan detrás de Dios. Porque a veces nos encantan los ministerios por ese palique que tienen, eso, ¿verdad? Y lo que tenemos que ver es la gloria de Dios obrando en esos hombres. Pero que si Dios quita su gloria, les hace y ya tienen resfriado. ¿Sí?
Gloria al Señor. Por eso digo que es tremenda la gracia y la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, porque el hombre somos muy dados ayer decía una hermana, es que a mí me cuesta creer, porque no veo. Digo, pero es que esa es la fe. Sí, pero es que no veo. Digo, bueno, pues ponte gafas de madera, porque ella no usa gafas. Digo, a ver si con gafas de madera ves. Que no tienes que ver con esos ojos, tienes que ver con el corazón. Pero cuando uno durante muchos años ha estado acostumbrado a una determinada cultura espiritual, pues hay algunos que les cuesta más que a otros cambiar el chip, ¿verdad? Y se les es más difícil. Pero gloria a Dios, que el Señor es tan paciente, que Él tiene todo el tiempo del mundo, con tal de que yo me arrepienta y venga al conocimiento de la verdad. Amén. Los versos 10 al 17 dice, me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es sucio que no se duche. Ensúciese todavía, y el que es justo sea todavía justificado, y el santo sea santificado todavía, o más. ¿No? ¿Ahí qué pone? Más. Y he aquí, santifíquese todavía, sí. Y he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Recompensar a cada uno según fuere su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán, ¿dónde? Y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. El 16. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Es por fe. Es por fe. No es por otra cosa. Es por fe. Luego, aquí el Señor, el ángel le dice al profeta, ¿verdad? Perdón, al apóstol, que escriba todas estas cosas que son verdaderas, hemos leído antes, que son verídicas y que van a acontecer. Y entre otras cosas, aquí va a haber un juicio. ¿Dónde ves tú el juicio en estos versos que hemos leído? En el verso, voy a coger la Biblia mía, en el verso, no. ¿Dónde hay un juicio aquí? Se supone que tiene que haber un juicio. El 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Luego ahí tiene que haber un juicio. ¿De quién será este juicio? De la iglesia. Ese tiempo que estaremos con el Señor, seremos juzgados. No para salvación, porque ya somos salvos, ya formamos parte de la novia, pero sí para recibir el premio, el galardón que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque sería injusto, un Dios injusto, el que tú hayas entregado toda tu vida, tus talentos, tu dinero, tu capacidad, todo, y ahora yo, que he sido un creyente pasivo,
Venía a los cultos, sí, daba mi ofrenda. Cuando la daba, no. Porque cuando uno se enfada, lo primero que quita es la ofrenda. No, yo sé que vosotros no. Yo hablo de otras personas que conozco y de mí mismo antes, ¿no? De madurar un poco. Porque cuando tú te enfadas, lo primero que cortas, ¿verdad? Ahora, cuando estás contento, das hasta los calcetines, aunque sean nuevos. Pero no. Sería justo que yo que he sido un cristiano pasivo y tú que has sido un cristiano fiel, ahora los dos recibamos el mismo premio. No. Entonces, ahí van a ser sorpesadas nuestras obras. Pero no solo las obras, porque eso habría mucho, sino incluso cuál fue lo que motivó esa obra. Yo he podido venir a España por vanidad personal, porque no era nadie que quería ser un pastor y trabajar y tener ese don natural de poder hablar a la gente, convencer a la gente, arrastrar a la gente como hacen los políticos y montar aquí un chiringuito espiritual, una iglesia. Hay ministerios de estos, pero solo Dios lo sabe y la propia persona. ¿Lo estoy haciendo por amor a Dios o por amor a mí mismo? ¿Estoy siendo un siervo por amor o un asalariado? Hay asalariados de dinero, pero hay asalariados vanidosos. ¿Estoy haciendo lo que Dios me manda hacer o estoy haciendo lo que me gusta hacer? Cuando yo digo muchas veces, mira, yo creo que Dios no nos va a premiar por lo mucho que hagamos o lo poco que hagamos. Dios me va a premiar y te va a premiar si lo que haces, sea mucho, sea poco, es justo lo que te ha mandado a hacer. Pero a veces queremos hacer esto y aquello y lo otro, pero si no te ha mandado, no es el momento. ¿Por qué? Pues a lo mejor está tratando un área de mi vida. O Dios te manda a hacer eso. Imagínate una persona que es tranquilorra, la tienes que estar empujando siempre, ¿no? O una persona que es muy lanzada, la tienes que estar frenando siempre, ¿no? Entonces, a la tranquilorra, lo que Dios va a hacer es darle trabajo, porque es lo que menos le gusta. Y a la lanzada lo que va a hacer es decir, no, tú quieto, frena el carro. ¿Por qué? Porque le gusta estar en todos sitios. Y lo primero que tengo que aprender es estar sujeto. Por una parte, pero por la otra también tengo que estar sujeto a la obediencia. Si tengo que andar o tengo que parar. ¿Entendemos? Y en este juicio no vale decir, no, pero Señor, es que yo he estado 20 años en Palencia ministrando, me he consumido. Imagínate que todo lo estoy haciendo por vanidad propia. Dios, que conoce, examina los sentimientos, dice, sí, tú lo hacías, pero no por mí, por ti mismo. ¿Por qué? Aquí entraríamos en dilemas. ¿Por qué estás haciendo tú lo que tú haces? Yo sé que por amor a Cristo, me lo imagino, ¿no? Pero hay otras personas y ministerios, yo te puedo decir de ministerios. Nosotros tuvimos un hermano, la mano derecha, uno de las manos derechas nuestras, que un día me dijo, él llevaba una célula y me dice, José, o me hace pastor o me cambio de novio. Porque había otra iglesia que le hacía pastor, le nombraba pastor. Y yo le dije, pero ¿tú quieres predicar la palabra o quieres la cartulina de pastor? Digo, pues mira, basta que me la has pedido, yo no te nombro pastor. Porque no poner a alguien de pastor es una responsabilidad muy grande. Es dar un ministerio de Dios. Y cuidado con tomar las cosas de Dios en vano.
Yo sé que hay mucha gente que enseguida nombran ancianos, nombran pastores y qué sé yo, bueno, cada quien. Pero yo ahí soy reservado. Y si alguien me lo pide, justo para no dárselo. Sí. Porque eso lo da Dios. Eso va a fluir por sí solo. Y en el momento que menos lo esperes, chaca, está ahí. Y necesitaba Dios de ti en ese momento y allí estabas tú porque no había otro. Y va surgiendo esas cosas. Pero nunca vayas a codazos. Sí, y yo me quedé sorprendido porque me dice, si no me busco otro novio. En el sentido de no, otro socio. Digo, mira, búscate el quien quieras. Y no vino más a la iglesia. Y le nombraron pastor. Sí, hay personas así, aunque nos parezca raro. Y ese juicio será para darnos a cada uno lo que hayamos hecho por amor a Él. Esto tiene que llevarnos a nosotros a pensar que todo lo que hagamos, estamos diciendo por amor a Él. Pero ¿sabes lo que eso significa? Tú no le puedes amar a Él, no puedes hacer nada por Él, no puedes hacer nada para Él si no amas y lo haces por y para el que está a tu lado. Amén. No hay otra forma. Nosotros siempre decimos, Señor, a ti te sirvo, pero eso es como una metáfora, como un simbolismo. Servir a Dios significa servir al que está a tu lado. Entre otras cosas, amar a Dios es amar al que está a tu lado. Uy, con el carácter que usted tiene, pues mejor que mejor. Mira a ver si tu buen carácter le contagia y se le quita su mal carácter. ¿Me entiendes? No, es que este hermano no es serio para nada. Bueno, pues tú sé serio, a ver si este otro coge un poco de seriedad. Pero de eso no vamos a hablar ahora, ¿verdad? Porque ahí el Señor nos tendría que tirar de la oreja a algunos. Sí, mis queridos, ese juicio va a ser justo, pero glorioso. Cada momento, cada oración, cada lágrima, cada céntimo, cada pensamiento, cada segundo que has empleado para Dios, para adorarle, para tu hermano, orando por él, intercediendo por él. Cada vez que tú le has llamado, o le has dado un golpe de teléfono, no que le has pegado con el teléfono, sino que le has llamado, ¿no? Cada vez que te has preocupado con él, cada vez que tú has estado pensando en él y has estado ahí preocupado, intercediendo, cada segundo de esos está escrito en el libro de la vida. Y de eso vamos a recibir un galardón. Amén. El verso 17 llegábamos, ¿no? Al 18. Bueno, aquí Juan, en los versos que hemos leído, dice: no selles el libro porque el tiempo está cercano. Al final del libro de Daniel, y a Daniel se le instruyó que selle el libro hasta el tiempo final. Sin embargo, a Juan le dijo: no lo selles, ¿verdad? Porque el tiempo está cerca. Lo cual es sumamente interesante. Jesús dijo esto hace 2000 años sobre los tiempos del fin, y le dijo: que no sellase ese libro, de modo que debe de faltar muy poco tiempo. Pero muy poco tiempo. Las señales nos hablan tremendamente, y una de las alarmas que últimamente, para mí personalmente, está saltando es este Papa. Este hombre está haciendo despertar y recuperar las conciencias dormidas del mundo católico. Pero el problema no es, si fuese para bien, pues gloria a Dios, pero se está metiendo en ese saco, ya todo es pasivo. Yo el otro día dije, y lo repito, y ayer lo estoy hablando con alguien y también se lo puse porque así lo creo,
Yo creo que este es el Juan Bautista del que viene, del falso profeta, el que prepara el camino. Juan Bautista fue el que preparó el camino a Jesús. Este es el Juan Bautista que preparará el camino al falso profeta. Acordémonos que una cosa es el anticristo, este será político, y el falso profeta, que será el que le dará los poderes, ¿verdad? Ese es religioso, ¿verdad? No es que el Papa sea el anticristo, va a ser, es incluso peor, es el falso profeta, es el que va a profetizar y es el que se sentará junto o tratará. No tratará, él se hará pasar por el Mesías, el falso profeta. No tratará. Bien, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiese a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. O sea, en otras palabras, maldito el que añadiese o quitase. ¿Por qué es maldito? Porque el que quitase, no, esto no me gusta, o esto no es, o esto, el que quitase, dice que las plagas de los juicios que hemos leído vendrán sobre su vida, y el que añadiese, él será borrado del libro de la vida. O sea que o una cosa o la otra, ¿verdad?, traen maldición. Y el verso 20 y 21 dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén. Se nos advierte acerca de la gravedad del añadir o eliminar porciones de las Escrituras a fin de que concuerden con nuestros propios planes personales, y aquí podríamos entrar en muchas cosas, como aquellos que dicen que para unas cosas el Nuevo Testamento hay que tomarle al pie, el Viejo Testamento hay que tomarle al pie de la letra, y para otras cosas, bueno, pues es que no todo lo vas a tomar, ¿no? Y por eso hoy tenemos tantas religiones, tantas denominaciones. Yo creo que la Biblia, ayer hablaba yo con alguien, digo, yo creo que la Biblia que el Señor nos ha dejado escrita está partida en tres épocas, en tres trozos. Y una es cuando Dios creó al hombre y puso su ley en el corazón del hombre. Pero cuando el hombre cayó en esclavitud, ¿verdad?, a causa de la hambruna, ¿os acordáis? Cuando José llevó toda su familia a Egipto, allí estuvieron 400 años, y allí aprendieron y convivieron con toda la idolatría, costumbres y cosas, comidas y todo lo demás de Egipto. Entonces, cuando Dios les liberó para desintoxicarles de toda esa doctrina que ellos habían recibido, para desintoxicarles, Dios puso unas leyes, los 10 mandamientos, pero que si después tú entras en lo demás, no solo son los 10 mandamientos son básicos, después hay otras muchas leyes, ¿verdad? Comportamiento social, comportamiento civil, comportamiento espiritual, en fin, hay muchísimas leyes. Y todo eso había que vivirlo hasta que alguien pagase, cumpliese toda la ley. ¿Quién ha sido el que ha sido capaz de cumplir toda la ley?
Cristo Jesús. Cuando Él murió, dijo, Padre, he cumplido, consumado es. He pagado el precio. Por eso Pablo en Gálatas dice, ustedes que están bajo el yugo de la ley o de la gracia, ¿sobre cuál escoge? Yo no puedo escoger un poco de la ley y un poco de la gracia. O estoy en la ley y tengo que cumplirla porque dice que si fallo un punto he fallado todos, o estoy en la gracia. ¿Estar en la gracia es vivir como me dé la gana? No, porque Jesús también, Él quedó sus mandamientos. Y si te das cuenta, tenemos todos los mandamientos, todos multiplicados, porque antes, si tú maldecías a una persona, era pecado. Ahora, si piensas mal, ya estás pecando. Imagínate. Pues todos los mandamientos, de los 10 mandamientos, excepto el sábado, todos les tenemos en el Nuevo Testamento. Excepto el sábado. El sábado, primero el Señor, digamos, no lo cumplió porque Él le saltó un par de veces, porque Él decía, ¿para quién está creado? ¿Está creado el hombre para el día o el día para el hombre? ¿Verdad? Excepto ese, todos. O sea que no es que porque yo viva la gracia hacer lo que me dé la gana. No. Yo creo que nosotros tenemos que vivir en santidad todos los días, ¿verdad? Y no bajo la ley. Yo no creo que sea pecado si tú el domingo no puedes venir al culto porque trabajas y vienes el sábado, o viceversa. Yo creo que lo importante es dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero fíjate que si examinamos un poco el Nuevo Testamento, es curioso, o tal vez el Espíritu Santo ahí se equivocó algo, o se durmió en algo, no sé, posiblemente, ¿no? Que las cosas destacadas espiritualmente en la Biblia, en el Nuevo Testamento, o sea, en esta tercera etapa que yo llamo, sucedieron en domingo, no en sábado. ¿Tendrá eso algún significado? ¿Resurrección cuándo fue? Día de victoria. ¿El nacimiento de la iglesia cuándo fue? Pentecostés. En domingo. El concilio eclesiástico, primer concilio, cuando se fundaron las iglesias, ¿cuándo fue? En domingo. Los cultos importantes que nomina la Biblia, estoy diciendo las que nomina. Pablo nos dice que el domingo se reunían y recogían las ofrendas para llevar a las otras iglesias. Nunca nomina un culto especial que fuese otro día que no domingo, ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que es que el domingo, si tú no vienes al culto, pecas. Yo creo que no, porque no es el domingo consagrado para Dios. Es las 7 días de la semana. Son los 7 días. Y si no te estoy diciendo que te quedes durmiendo en la cama, ni se te ocurra. Que voy yo con un cubo de agua fría y verás. Pero me entiende lo que te quiero decir, ¿verdad? Y nosotros vivimos en esa era de la gracia. Y tenemos que hacer lo que hagamos por amor a Él. No por sacrificio. Ya Él pagó el precio. Lo que yo ahora hago, lo hago por amor. Por obediencia, ¿verdad? Por gratitud, tal vez.